Tercera parte de Entre lo que fingimos y lo que somos. Capítulo 10. Movimiento en falso. Rebeca no dijo nada, ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Sarocha seguía preguntándole si estaba bien, no con palabras, con la mirada, con el roce de sus dedos al servirle café, con la forma en que se acercaba al sofá sin hacer ruido, esperando una señal, una verdad, y Rebeca sonreía, asentía, murmuraba que solo era el estrés del trabajo, que no dormía bien por la lluvia, que la cabeza le daba vueltas, y mentía, con una precisión que le dolía más que cualquier herida, pero el cuerpo no sabía mentir tanto tiempo, y ella lo sabía. A la mañana siguiente, sola en la cocina, con el sonido lejano de Sarocha duchándose al fondo, hizo lo que juró que no haría nunca más. Volvió a tocar ese mundo. Buscó entre sus contactos antiguos, nombres que le ardían en los dedos, voces que solo existían en la memoria y en archivos ocultos, gente de la que había huido con tanto esfuerzo, un hacker en Praga, que operaba con 6 identidades distintas, un ex abogado que había sido expulsado del Colegio de Madrid, por vender sentencias modificadas, y una mujer en Casablanca que falsificaba pasaportes y almas con la misma precisión. A todos les pidió lo mismo: desaparecer a Eng del mapa digital, no matarlo, no dañarlo, solo volverlo un eco, un error 404, por unos días, lo suficiente. Pero Eng no era un aficionado, no era un ladrón cualquiera ni un chantajista improvisado. El día del chantaje, le había dejado claro que si algo le pasaba, si desaparecía o se desconectaba por completo, una copia automática de todo su material sería enviada a múltiples correos, prensa, inversores, bancos, redes sociales. Era un juego de relojería, y Rebeca no sabía si tenía tiempo, o si ya lo había perdido cuando decidió ocultarlo todo a Sarocha. Esa tarde lo intentó todo. Se disfrazó digitalmente como en los viejos tiempos. Creó una identidad falsa, Giulia Conti, inversora italiana con intereses en startups tecnológicas. Contactó con Eng desde una red VPN, usando un acento fabricado. Envió correos rastreables con nombres de empresas inventadas. Hizo llamadas falsas desde cabinas telefónicas que aún existían en estaciones abandonadas. Buscaba una grieta, una duda, un parpadeo en la seguridad de Eng. Pero nada lo asustó, nada lo distrajo. Eng seguía enviando mensajes cortos, cada vez más impacientes. Te quedan 2 días. Luego no hay vuelta atrás, el reloj no espera, Beca, yo tampoco. Era como jugar al ajedrez con una bomba de tiempo. Y entonces, algo inesperado, una alerta en su correo secundario. El correo que usaba exclusivamente para su blog, uno que estaba usando cada vez menos, que casi nadie conocía. El asunto del mensaje era ambiguo, pero el contenido, escalofriante. Tu nuevo post fue excelente, aunque creo que estás ocultando algo. Freen, IP conocida. Oficina de Sarocha Chankima. Rebeca se quedó inmóvil. El café tembló en su mano, no porque Sarocha lo hubiera leído, sino porque el post era una confesión disfrazada, un grito encubierto entre líneas poéticas. Una historia sobre una mujer que se reinventaba cada vez que mentía. Era críptico, pero sincero, y ella lo había entendido. Esa noche, la tensión entre ambas era un animal vivo en el ático. No hablaban, no se tocaban, no se evitaban tampoco, solo flotaban en la misma habitación, como 2 cuerpos en un mar donde algo invisible comenzaba a arrastrarlas hacia abajo. Sarocha no mencionó el blog, no mencionó la nota, pero cuando Rebeca intentó acostarse antes que ella, como para evitar una conversación inevitable, solo dijo una frase, una única frase, seca como un disparo: lo próximo que mientas, asegúrate de que valga la pena destruirnos. Y se fue al estudio, sin dramatismo, sin portazos, solo eso, una sentencia, un límite trazado en la piel de la relación por contrato. Rebeca se quedó en la oscuridad, sentada en la cama, sintiendo cómo el colchón, el aire, el silencio, todo se volvía un espejo roto, y por primera vez desde que todo esto empezó se preguntó si ya había cruzado la línea sin retorno, no en el pasado, sino ahora, con cada mentira, con cada omisión, porque quizás no se trataba de evitar que Eng destruyera su vida, sino de evitar convertirse, una vez más, en la mujer que se destruía a sí misma por anticipado. Capítulo 11. El último aviso. El mensaje llegó como una detonación silenciosa, no con sirenas ni advertencias, solo un tono sutil del teléfono, una vibración, una frase que lo cambiaba todo. Espero que Sarocha tenga buena reputación bancaria. Acabo de enviar una propuesta de inversión con tu firma falsificada. Si no cooperas,
Tus problemas cada día serán peor. Hang. Rebeca dejó caer el teléfono sobre la mesa. El sonido seco del aparato contra la madera fue más fuerte que cualquier grito. Se quedó allí, inmóvil, conteniendo el aire como si eso impidiera al mundo desmoronarse. Pero ya se había empezado a romper. No solo por el contenido del mensaje, sino por lo que implicaba. Eng ya había empezado, y lo estaba haciendo a su manera, sucia, metódica, inteligente y letal. Ella se lanzó hacia el ordenador, accedió al servidor interno de la empresa que Sarocha gestionaba. Sabía cómo entrar, sabía qué buscar. Sus dedos temblaban mientras navegaba por las carpetas protegidas. Encontró los correos cruzados, los documentos escaneados. Ahí estaba. Una solicitud de inversión, enviada con una firma digital perfecta, la suya, la que usaba para temas personales con acceso limitado. El documento estaba fechado con precisión, y si alguien lo analizaba, parecía absolutamente legítimo. Una acusación sin defensa, una traición sin contexto, un delito sin escapatoria. El corazón le latía en las sienes, y en la garganta, y en las muñecas. Sarocha aún no lo había visto, pero lo haría. Era solo cuestión de horas, quizás minutos, y cuando lo hiciera, todo acabaría. Rebeca no esperó. Tomó un abrigo, un taxi, y descendió a su pasado como quien baja a una catacumba. No fue al parque, ni a los cafés donde Eng solía jugar a ser normal. Fue a un lugar que juró no volver a pisar. Un bar subterráneo sin letrero, escondido detrás de una tienda de tatuajes cerrada. Un sótano con olor a humedad y a delitos prescritos, donde nadie preguntaba, y los recuerdos bebían para olvidar su propia forma. Eng estaba ahí, en el fondo, bebiendo whisky barato como si fuera champán, con la misma sonrisa torcida de siempre, esa que prometía amor y caos en la misma frase. Eso fue cruzar una línea, dijo Rebeca, sin saludar. Todas las líneas que te hicieron quien eres, Becca. No finjas moral ahora. Su voz tenía el filo de una navaja bien afilada, pero también el temblor de alguien que alguna vez creyó que todo podía ser distinto. Si Sarocha ve ese correo, sabrá lo que hice, murmuró Rebeca. Lo sabrá de todas formas. La diferencia es que, si cooperas, lo sabrá, más tarde. Y eso, créeme, hace toda la diferencia. Ella se sentó frente a él, no con rabia, no con arrogancia, sino con una calma nacida del agotamiento, como si ya hubiera sangrado lo suficiente por dentro como para dejar de temerle al dolor. ¿Qué quieres realmente, Eng? Él la miró, y por un instante, su rostro se deshizo, no en burla, no en cinismo, sino en otra cosa más dolorosa, más antigua, más humana, que me hubieras elegido, que no te hubieras vendido a esa tipa como si fueras una joya rota que alguien puede pulir. Rebeca lo miró largamente, y por primera vez en años, no sintió odio por él, solo una lástima seca, como el eco de algo que murió sin que nadie lo enterrara. Yo no me vendí, Eng, me escondí, porque contigo no podía respirar, y con ella, al menos puedo cerrar los ojos sin miedo. Se levantó, no dijo adiós. Eng no la detuvo, solo bebió otro trago, pero mientras ella se alejaba, la voz le llegó por detrás como una maldición suave. Tienes 48 horas. Después, será ella quien te lo pregunte todo, y no vas a gustarte cuando le respondas. Esa noche, Rebeca volvió al ático caminando. No tomó taxi, no llamó a nadie, solo caminó, bajo la llovizna ligera, como si la ciudad quisiera lavarla de todo, pero no se lavaba, ni por fuera, ni por dentro. Entró sin hacer ruido. La casa estaba en penumbra. El aire tenía ese silencio espeso, que solo se da cuando alguien ya sabe algo y no lo dice, cuando el amor se ha detenido en el umbral de lo irreparable. Sarocha estaba en la habitación, sentada en el borde de la cama. No hablaba, no respiraba fuerte, solo tenía el móvil en la mano. Lo dejó sobre la mesilla con un gesto contenido. Rebeca lo miró. La pantalla mostraba la notificación de un correo recién abierto. Solicitud de inversión, remitente, Rebecca Armstrong, y entonces entendió. Ya lo había visto, ya lo sabía, pero no dijo nada, solo la miró, largo, hondo, como quien mira una grieta que no sabía que existía en el cristal, y que ya no puede ignorar, y esa mirada dolió más que cualquier amenaza, porque no contenía odio, ni furia, ni siquiera decepción, solo algo peor, silencio, distancia e indiferencia. Capítulo 12, lo que no dijiste. Al día siguiente, al entrar al ático, Sarocha cerró la puerta con más cuidado del que Rebeca esperaba, sin portazos, sin gritos, y eso fue peor.
Fue como si todo el ruido que debía ocurrir quedara atrapado entre sus cuerpos, como si la violencia no necesitara sonido, porque ya lo había dicho todo con una mirada. Rebeca, aún de pie, se sintió más frágil que nunca, y más culpable. Sarocha cruzó la habitación lentamente, y se sentó frente a ella. No tenía su habitual aura de control, no la rodeaba esa energía templada que siempre imponía respeto, incluso en los silencios. No, hoy parecía algo más humana, más vulnerable, una mujer traicionada, pero aún más, una mujer cansada de fingir que no lo está. Durante un largo rato no se dijeron nada, solo sus respiraciones quebradas, el leve zumbido del aire acondicionado, el murmullo de la noche que no lograba entrar del todo. Rebeca fue la primera en hablar, la voz le salió baja, casi como un ruego sin forma. ¿Desde cuándo lo sabes? Sarocha la miró, no con dureza, sino con algo peor, la claridad del que ya ha llorado en silencio. Desde antes de que tú supieras que él aparecería. Lo investigué, a ti, a tu pasado, desde que firmamos el contrato. El silencio se volvió piedra, una losa entre las dos. Rebeca parpadeó, pero no dijo nada enseguida, porque no sabía por dónde empezar a recomponer lo que ya estaba roto. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó al fin. Sarocha bajó la vista, como si el piso tuviera más respuestas que ella. Porque pensé que podía manejarlo, porque me mentí a mí misma creyendo que esa parte tuya no me afectaba, que estaba enterrada, muerta. Rebeca apretó las manos sobre sus piernas. Le temblaban, no de miedo, sino de una vergüenza vieja, como un fuego que nunca se apagó del todo. No sabía que Eng tenía aún tanto poder, murmuró. Creí que lo había dejado atrás, que bastaba con irse para que algo dejara de existir. Nunca se deja atrás lo que no se enfrenta, y tú solo huiste. Esa frase se clavó como una astilla en su pecho, y sin embargo, era cierta. Rebeca alzó la mirada, más firme esta vez. El temblor estaba ahí, pero también algo más, rabia, no contra Sarocha, sino contra sí misma, contra lo que alguna vez fue. ¿Y tú qué hiciste? Me contrataste, me vigilaste, me mediste como si fuera un activo más de tu empresa. Yo seré una mentirosa, Sarocha, pero tú no eres mucho mejor. La frase flotó en el aire, como una bofetada que no deja marca pero quema. Sarocha no la desmintió, solo cerró los ojos por un instante. No lo hice por control, dijo al fin. Lo hice porque desde el principio me diste miedo. Miedo de importarme más de lo que debía. Rebeca tragó saliva, y sintió como algo dentro de ella se agrietaba. Entonces, ahora lo sabes todo, susurró. ¿Y qué vas a hacer? Sarocha no respondió enseguida. Se levantó. Fue hasta su escritorio. Sacó una carpeta negra, la misma que Eng había usado como amenaza. La dejó sobre la mesa con un gesto seco, y luego arrojó encima un encendedor. Las llamas se alzaron con rapidez. El fuego devoró las hojas, los nombres, las cifras, las huellas de un pasado que había vuelto a tocar la puerta. No voy a dejar que otro imbécil decida lo que somos, dijo Sarocha, pero tampoco voy a seguir con alguien que cree que puede resolver todo sola. Rebeca la miró con los ojos abiertos, brillantes, y dijo, apenas un hilo de voz. Nunca te conté quién era antes de llegar aquí, no por miedo a ti, sino porque me daba miedo volver a ser ella, la mujer que aprendió a mentir como se aprende a respirar, que se movía entre tratos turbios, fiestas vacías, y amantes de una noche como si ese fuera su valor, la que vivía en áticos que no eran suyos, con contratos falsos, y elegancia robada. Con Eng, era como vivir en una jaula hecha de espejos rotos, siempre sangraba por algún reflejo. Sarocha no se movió, Rebeca siguió. Me fui porque si no lo hacía, me iba a matar, no con armas, con algo peor, con la ausencia total de sí misma. Y cuando llegué aquí, fingí ser alguien nueva. Me reconstruí con palabras bonitas, ropa cara y obediencia, pero nunca dejé de llevar a esa mujer dentro. Hubo una pausa, un silencio que no dolía, sino que comenzaba a sanar por dentro. Tú me hiciste querer ser alguien diferente, no por ti, sino porque cuando me mirabas, yo también quería mirarme, sin asco, sin miedo. Sarocha la observó largamente. Los ojos ya no tenían juicio, solo una intensidad honda, como si estuviera decidiendo si saltar o cerrar la puerta. Si quieres que esto funcione, Rebeca, la próxima vez que algo te asuste, no huyas. Ven a mí, y se fue, no con furia, no con tristeza, sino con una calma que dolía más que cualquier portazo. Dejó tras de sí el olor a papel quemado, el eco de lo que no se dijo, y el principio, tal vez, de algo que aún puede salvarse. Capítulo 13. La jaula invisible. El día comenzó como cualquier otro. Desayuno en silencio. Un café compartido sin miradas. Las cucharas chocaban con las tazas,
marcando el ritmo de una convivencia tensa. Sarocha y Rebeca seguían orbitando la una alrededor de la otra, cerca pero sin tocarse. El aire estaba cargado de algo no dicho, pero no de rencor, sino de un dolor que empezaba a querer transformarse. Sarocha hojeaba informes sin realmente leerlos. Rebeca movía el café con el dedo índice, absorta, como si quisiera leer el futuro en la espuma. Y entonces, sonó el teléfono. No fue a Rebeca, fue a Sarocha. Sí, una pausa, larga, seca. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que mi cuenta fue accedida desde una IP vinculada a una empresa fantasma? Rebeca levantó la mirada. Sarocha estaba de pie ahora rígida. El tono de su voz había cambiado. Del hielo al acero. No autorizo ninguna transferencia. Sí, soy consciente del riesgo. Avisa al jefe de seguridad de inmediato. Colgó. Se quedó inmóvil. Luego se giró. La mandíbula tensa. El rostro más pálido de lo habitual. Vaciarán una de mis cuentas dentro de 24 horas. El banco detectó la operación, pero no pueden frenarla sin mi intervención directa. ¿Qué cuenta?, preguntó Rebeca con un nudo en la garganta. Una en Zúrich, una que contiene fondos destinados a un hospital infantil. Y ahora, gracias a tu fantasma del pasado, alguien lo sabe. Silencio. Uno espeso, que pesaba sobre las paredes y sobre la piel. Falsificó tu firma, susurró Rebeca, pero no la mía. No, confirmó Sarocha. Esta vez lo hizo con la mía. Entonces, Rebeca lo entendió. Eng no iba tras ella, no directamente. Iba tras lo único que podía destruir a Sarocha públicamente. Su reputación, su legado, lo que la hacía intocable en los círculos donde la compasión era un arma silenciosa. Sarocha se sentó en el borde del sofá, la espalda curvada. Por primera vez, Rebeca la vio vulnerable sin escudo, y algo en ella se rompió. No sabía que había llegado tan lejos, murmuró. Eng siempre llega más lejos. Lo que no entiendo es por qué ahora. La respuesta no tardó en llegar. Horas más tarde, alguien dejó un sobre sin remitente en la recepción. El sobre era negro, sin marcas. Dentro, una sola fotografía. Ella y Eng, en la terraza de Bangkok, tomados de la mano, felices. Una imagen de otro tiempo, una imagen letal. Y detrás, una nota escrita con tinta roja. Hermosa imagen. ¿Te imaginas verla en todos los portales, si esta historia termina en fraude bancario internacional? Rebeca apretó la foto entre los dedos, pero no temblaba. No esta vez. Sintió otra cosa. Furia. Una que ardía con el sabor de la dignidad, del hartazgo. Sarocha entró en la sala justo cuando Rebeca arrojaba la foto al fuego. La miró de lado, en silencio. ¿Lo vas a enfrentar tú?, preguntó sin juicio. No, respondió Rebeca, con los ojos fijos en las llamas. Lo vamos a hacer juntas. Sarocha respiró hondo, y por primera vez, dio un paso hacia ella. Rebeca no retrocedió. No esta vez. La distancia que las había separado en la mañana ahora se deshacía, centímetro a centímetro. No me mires así, dijo Rebeca, casi con un hilo de voz, como si aún no supieras si puedes confiar. No es eso, susurró Sarocha. Te estoy mirando como alguien que no quiere perderte y no sabe cómo evitarlo. El silencio fue una caricia, lenta, tibia, vulnerable. Sarocha alzó una mano, dudó, y luego tocó la mejilla de Rebeca. Fue un roce mínimo, pero bastó. Rebeca cerró los ojos, y apoyó la frente en la de ella, los labios apenas a un suspiro de distancia. Tengo miedo, confesó Rebeca, pero no de Eng. Tengo miedo de lo que tú puedas ver en mí si me desnudo de verdad, no de la ropa, de todo lo demás. Entonces déjame mirar, susurró Sarocha, y la besó, con la boca temblorosa, como si cada emoción no dicha encontrara por fin su cauce. El beso no fue urgente, fue contenido, doloroso, íntimo, como una promesa que aún no se atreven a pronunciar, y sin embargo, se dice en cada roce. Las manos de Rebeca buscaron el abrigo de la cintura de Sarocha, sus cuerpos se tocaron apenas, como si aún midieran cuánto daño quedaba entre ellas. Pero lo que surgió no fue castigo, fue un consuelo antiguo, como si se reconocieran en lo que habían callado, y también en lo que, por fin, comenzaban a elegir. Cuando se separaron, ninguna habló. No hacía falta. Sarocha acarició el cabello de Rebeca con ternura, y ella apoyó su cabeza en su hombro, como si por fin encontrara un lugar donde descansar, sin disfraz. Allí, en ese rincón de noche y fuego, la jaula invisible se hizo trizas, no por las palabras, sino por el simple acto de quedarse juntas. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando de la historia.